Pues, en primer lugar, muchas gracias a todos y todas las presentes aquí esta tarde que han querido compartir conmigo pues, este intento de encontrar la génesis de la vestimenta en los grupos de folclore de Daimiel, de la indumentaria tradicional al traje regional, que es el título que lleva esta conferencia. Antes de empezar, me gustaría hacer una aclaración. Cuando empezamos con este trabajo, la idea era intentar encontrar, como digo, esa génesis en los trajes en general, tanto masculinos como femeninos, pero una vez que entramos en encontrar información nos damos cuenta que es demasiado extenso y finalmente pues decidimos acotar única y exclusivamente a la indumentaria femenina, y más en particular a la indumentaria femenina de lo que se le conoce popularmente como traje de gala, de fiesta, bonito. Bueno, ahora más adelante conoceremos un poco por qué se llama de esta manera. Aquí en esta imagen pues, se resume bastante bien qué es lo que vamos a intentar explicar esta tarde. Si ven las tres imágenes que tienen a su derecha, son tres imágenes principalmente de mujeres, todas ellas son imágenes de aquí, de Daimiel, del siglo XIX. A continuación, a la izquierda, pues encontramos otras tres imágenes, en este caso de los años 80, de los tres grupos que actualmente existen en Daimiel, grupos de folclore, ataviados con ropas que bueno, pues no tienen mucho que ver así a priori con lo que vemos en el otro grupo. Y esa es la intención de este trabajo, encontrar el origen de ese traje típico, de ese traje regional y pues también intentar entender por qué existe esa diferenciación entre un tipo de indumentaria y otra cuando a priori el traje regional está inspirado en esa indumentaria tradicional. Por hablar un poco de las publicaciones que hemos trabajado en esta investigación, como pueden observar, pues se han intentado establecer tres grupos. Por un lado, pues un contexto más general en el que pues, ha habido varios escollos, como me preguntaban antes, también alguna dificultad porque nos encontramos con muy poquitos trabajos de investigación, muy poquitas publicaciones y la mayoría de ellas, como veremos también ahora un poquito más adelante, inciden en algunos errores que yo esta tarde voy a intentar que ustedes se vayan de aquí con esos errores corregidos a priori y que, bueno, pues como digo, se pueden encontrar en muchos manuales, en muchas investigaciones, porque no termina de quedar muy clara esa diferenciación entre indumentaria, traje regional, etcétera. Sí que aquí aparece un artículo, que es el que nos encontramos en la parte de abajo, de Carmen Ortiz, que sí que sirve como base para lo que más adelante vamos a entender con ese origen de traje regional. Intentando acotar un poquito más, ya a nivel regional, nos encontramos con algún otro trabajo de un poquito más en profundidad, como es el de la indumentaria tradicional de Castilla-La Mancha, de Miguel Antonio Maldonado, Luis Prado, con esa indumentaria tradicional manchega, o el manual de traje regional de Nieves del Hoyo. Pero aquí, por ejemplo, pues un problema es que son manuales un poco desfasados, quizá bastante antiguos, y como digo, pues que se quedan un poco diluidos, un poco difuminados. Si queremos hablar ya de publicaciones referentes a Daimiel, pues aquí ya sí que nos encontramos con prácticamente un vacío. En la imagen sí que vamos a ver, contamos con la suerte de que aquí hay una agrupación que es la Asociación Cultural Bolote, que dedica parte de su trabajo a la investigación y pues uno de sus libros, el de Instantes de una vida, que es una recopilación de fotos, sí que va a servir para poder afianzar los conceptos y de hecho gran parte de las imágenes que vamos a poder ver esta tarde pues van a proceder de este libro. Los que ven a continuación pues son otros libros también de esta agrupación que no tratan el tema de la indumentaria en particular, pero bueno, en algunos capítulos sí que vamos a poder encontrar información que ayuda a poder entender un poco este tema. ¿Cómo surge este trabajo? Pues bueno, este trabajo surge, la necesidad que surge de querer hacerlo, pues yo pertenezco a una agrupación folclórica desde que soy muy pequeña. Yo he visto el traje regional de aquí de Daimiel pues casi desde que tengo 3 años y yo nunca me había preguntado por qué llevábamos ese traje ni por qué tenía esas características
Y hasta hace muy poco, hasta hace 4 o 5 años, no se despierta en mí esa curiosidad. En un festival en Cuenca aparece un grupo, que es el que vemos en las imágenes, el grupo de coros y danzas de Rosa del Azafrán, de Consuegra. Y de repente yo veo que la indumentaria que llevan esos grupos no tiene nada que ver con el que llevamos nosotros, son trajes muy diferentes. Entonces ahí empieza un poco mi duda de por qué ese traje es tan diferente al nuestro, si aparentemente tampoco hay mucha diferencia, no hay una distancia muy grande entre Consuegra y Daimiel. Entonces a partir de ahí empiezo a investigar un poco sobre este tema. Llegan las jornadas de historia, Diego, que estará por aquí también, el director del museo, me anima a intentar encontrar ese origen y pues aquí llega otra de mis facetas como fotógrafa y el gusto por la fotografía antigua. Esto pues creo que mucha gente de aquí conocerá ese grupo que existe en Facebook de Daimiel en el Recuerdo, que es un grupo, es una mina para poder encontrar fotografías antiguas, y un día buscando en este grupo aparece la imagen que tienen en sus pantallas, la que tienen aquí arriba, encima al lado de la palabra fotografía, y veo que es una pareja de Daimiel, supuestamente del año 1900-1903 aproximadamente, y de nuevo vuelvo otra vez a pensar que esa indumentaria tampoco se asemeja mucho al traje que tenemos como regional aquí en Daimiel. Empiezo a nutrirme de mucha fotografía del siglo XIX, también fotografía de los primeros trajes regionales, en torno a los años 40, y ahí ya pues llega el momento de empezar a buscar bibliografía. También es el momento de recurrir al archivo municipal, que aquí pues creo que todos los que pasamos por esta mesa de las jornadas de historia también lo visitamos a menudo. Y aquí en este caso pues mi intención es intentar saber en qué momento la sección femenina, que va a ser uno de los órganos más importantes a lo largo de este trabajo, hace su aparición en Daimiel a través de actas, de sesiones del ayuntamiento, libros de entradas y salidas de documentos, intentar saber en qué momento aparece la sección femenina. Por último, y por supuesto no menos importante, de hecho es una de las fuentes que yo creo que más he disfrutado trabajar en esta investigación, llega el momento de hablar con informantes, con gente que está en este mundo, que está en el folclore, y no solamente gente que está en el folclore, sino que gente que ha vivido esos orígenes del traje regional. Estamos hablando, como digo, años 40, años 50, ya es complicado, es gente muy mayor, pero bueno, aún queda gente con ganas de hablar. Eso también pues, es otro de los objetivos de este trabajo, ¿no? Conservar aquello que no debe perderse, como es el caso pues, de testimonios de gente como Casilda, que es una de las que facilita esa foto que vemos ahí del año 52. Y pues otras personas como mi compañero José Luis, José María, que también lo veo por aquí, Belén, del grupo de las tablas, Rosa Fernández Espartero de Bolote, y al final pues llega el momento de filtrar, de ver qué tenemos y a qué podemos llegar, cuál es la conclusión a la que podemos llegar. Lo primero que tienen que saber, que como digo es la cabezonería de la que yo hoy me voy a encargar de que ustedes puedan entender, que salgan de aquí entendiendo esto, es que la indumentaria tradicional no son trajes regionales. La indumentaria tradicional, aquí pues hay una definición un poco genérica, sería la indumentaria que se utiliza pues finales del siglo XVIII, del XIX, que es la época que nos interesa a nosotros, y que es la utilizada por la mayoría de la población que viene a coincidir con la clase social pues, del pueblo llano, ¿no? Se excluiría de este grupo a la nobleza, el clero, el ejército, por ser grupos que irían de una manera más uniformada, ¿no? Y en cambio el traje regional manchego, ahí específico Ciudad Real, pero podemos abarcar también al manchego, sería el que se utiliza por asociaciones o agrupaciones folclóricas y según su acepción más extendida, de hecho esto está copiado de la página de la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, es una interpretación de la ropa que se utilizaba en los siglos XVIII y XIX a partir de la vestimenta tradicional de la zona, la región o el territorio de La Mancha.
siguiendo esta definición y viendo las fotografías, algo no cuadra, ¿no? Si vemos esos trajes regionales, de nuevo, vuelvo a incidir en que tienen poco que ver con lo que sería esa indumentaria tradicional que sí que vemos en esas imágenes. De nuevo, vuelvo a repetir, todas estas imágenes son de gente de Daimiel. Si alguien tiene especial interés en conocer más información sobre estas fotografías, pueden ponerse en contacto conmigo. Aquí no he querido especificar, pero bueno, es un trabajo también importante el datar correctamente las fotos, la gente que aparece en ellas, etcétera. Por hacer una pequeña pincelada de contexto geográfico que también tiene su trascendencia en este tema, estamos hablando de Castilla-La Mancha, estamos hablando de Ciudad Real, pero hay que entender también que el Estatuto de Autonomías, las autonomías no empiezan a configurarse hasta los años 80 aproximadamente, el 79-83, que las provincias no se configuran hasta el 1833, cuando se dibujan esas capitales y esas provincias, y que el territorio de La Mancha, esa comarca natural, no coincide al 100% con esas provincias. Hay que pensar que cuando se delimitan estas provincias se hace de una manera más administrativa, por una necesidad administrativa, más que por una región. En algunos casos sí que coincide, pero como vemos en la imagen de la derecha, la región de La Mancha pues entraría en Toledo, parte de Cuenca, de Albacete, y en cambio si pensamos en el traje regional de Daimiel, las faldas que nosotros llevamos, como por ejemplo las que se llevan en Albacete, que son una provincia vecina, pues tampoco tienen mucha coincidencia. En cuanto al contexto histórico y político, pues aquí es donde ya entramos en el asunto más importante de esta investigación. Años 40, acaba la guerra en el 39 y España se encuentra en una situación muy complicada. El gobierno, el Estado en este momento, el movimiento falangista, ha ganado la guerra y hay que convencer a la gente, que seguramente no estará muy contenta por la situación en la que queda, o al menos no todo el mundo, de que van a traer prosperidad a España, que van a crear, mejor dicho, una nueva España, la imagen de una España nueva y mejor. Precisamente aquí entra en el juego la sección femenina, sobre todo para el tema de los trajes. Hay que también convencer a la gente de intentar crear unos ciertos regionalismos. Nos estamos enfrentando en este momento que empiezan a despuntar esos, pues Cataluña, por ejemplo, empiezan a hablar de esas autonomías, y eso hay que intentar aplacarlo de alguna manera. Pero tampoco queremos generar un nuevo conflicto. Como digo, venimos de una guerra, pues no queremos generar un nuevo conflicto. Hay que intentar encontrar un equilibrio en el que todos estemos contentos. Y un papel muy importante en todo esto lo juega sección femenina de Falange y el folclore. Aquí, por ejemplo, pues vemos de nuevo ejemplos de indumentaria tradicional de Daimiel desde los años 1880 hasta el 1900. Aquí seguimos viendo otros ejemplos de indumentaria tradicional. Y aquí, en cambio, ya pues vamos a ver ejemplos de cómo la sección femenina juega su papel en el folclore. ¿Qué intentan? Pues intentan convencer a la gente de que tenemos que crear una imagen bajo la que todos nos sintamos identificados. Es una manera también de crear un paraguas en el que nos podemos refugiar. Siempre pensamos que cuando formamos parte de algo estamos más a gusto, ¿no? Pues es una de las intenciones. Va a tener esa doble vertiente de aprendizaje. Ellos tienen la intención de enseñar a las mujeres con cursos, con diferentes conferencias también, de enseñar, pero enseñar lo que nos interesa. Nosotros no queremos tampoco, aquí no se quiere tampoco que la gente piense mucho, ¿no? Sobre todo las mujeres. Cuanto mejor se lo damos masticado, pues mejor para nosotros. Aquí, por ejemplo, vemos ejemplos, esto sí que ya es Ciudad Real, es el grupo de Mazzantini, con esos trajes regionales. Aquí vemos esas dos vertientes de traje de rayas, que ahora veremos más adelante. La sección femenina, ¿cuándo llega a Daimiel? Pues el primer registro que yo he encontrado en el archivo municipal es el 17 de febrero de 1940. Aquí empiezan a darse diferentes registros en los que se solicita dinero, subvenciones, para poder pagar a una camarada, según se puede leer en el archivo, para que venga a dar unos cursillos.
estudios. Estamos de nuevo en esa idea de traer a gente que enseñe cosas. También vemos que, pues como digo, en ese momento de pobreza empieza a surgir también la creación de canastillas para pobres, que también será obra de la sección femenina. Aquí ya llegamos al traje regional. ¿Qué queremos crear? Pues queremos crear una imagen muy cerrada de lo que queremos establecer por provincias. A nivel de Ciudad Real, si ven la primera imagen de coros y danzas, que también empieza a surgir en este momento la creación de los coros y danzas, esa primera imagen de 1940 no sería con el traje manchego, sino que sería con un traje que se les es prestado similar al traje aragonés. Pero en el 1945 ya sí que empezamos a encontrar la primera imagen del grupo de coros y danzas de sección femenina aquí en Daimiel, y como pueden observar, pues este ya sí que se parece un poco más a los trajes que nosotros actualmente tenemos aquí en Daimiel. Tenemos faldas de rayas, mandiles negros con puntillas blancas, camisas negras. Si vemos la imagen de debajo, años 50, pues seguimos en esa misma tipología. Un poco más adelante, y aquí ya es donde empieza a entrar un nuevo concepto de traje, en los años 50, vemos esa nueva tipología, que aquí en este caso son imágenes que sí que nos pudo ceder Casilda, esa mujer, como decía antes, que pudo hablar con nosotros, que de hecho ella sale en una de esas fotografías, y nos decía que, bueno, pues todo el mundo tenía ese traje de rayas y ellas querían hacerse un traje nuevo, un traje diferente, y es donde sale este traje que se le conoce como traje fino, y que pues vemos una falda un poco más diferente, una falda lisa de diferentes colores, tenían 3 tipos de colores, y que pues también se va a mantener a lo largo de los años. Otras imágenes que vemos son, por ejemplo, yendo a la Virgen de la Cabeza. Eso también se va a repetir en varias ocasiones, y de hecho en algunas otras imágenes que vamos a ver, pues también vamos a ver esta excursión, que de hecho se mantiene a lo largo de muchos años. Estos trajes que vamos a ver y que a día de hoy, como digo, también se mantienen, tienen esa doble vertiente, como decía antes, de crear una imagen de traje que no se va a parecer mucho a la indumentaria, porque tampoco interesa. Los trajes de indumentaria, como podemos ver aquí, de indumentaria tradicional, vamos a ver que son trajes bastante más sencillos en su gran mayoría, son telas más vamos a decir pobres, con colores más apagados. Vamos a pensar que también aquí en las imágenes, dado que estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XX, para hacerse 1 o 2 fotos que se hacían en toda su vida, 3 a lo mejor, pues se ponían las mejores galas, ¿no? Hay que pensar que de normal esta gente no iba así. Esto sería pues los trajes más ricos que tenían, y aún así pues vemos trajes que siguen siendo como más austeros. No nos interesa esa imagen porque, como digo, estamos en plena posguerra y lo que queremos es traer alegría, queremos crear un traje que también sea atractivo de poner, ¿no? Que nos pueda interesar. Y ahí es donde empieza a crearse este traje. Traje con mucho color, traje en el que se empiezan a introducir lentejuelas, por ejemplo, empiezan a introducirse también tejidos que probablemente no serían muy a la mano de la gente más normal del siglo XIX, ¿no? Empiezan a utilizarse terciopelo, el raso, telas bordadas. De hecho, las faldas también se empiezan a bordar. Aquí, como digo, pues no sería el tipo de traje que se vería en el siglo XIX de normal, y menos en trajes que algunos grupos también llevan como traje casero. En este momento también se empieza a hacer presente la censura. La censura en el folclore ha estado muy ligada, por ejemplo, a nivel de coplillas, pues las coplillas anticlericales o antirreligiosas no nos interesan, son eliminadas del repertorio, y por el contrario aparecen pues coplillas que nos interesa más transmitir, ¿no? Que queremos que sí que perduren. Aquí pasa lo mismo con los trajes. Vemos que todos los trajes van a tener un máximo común denominador, mangas largas, casi ninguno lleva escote, suelen ser trajes que van más al cuello, pero sí vemos que hay algo raro con las faldas. Las faldas que hemos visto del siglo XIX suelen llegar hasta los pies, y es que tampoco podemos imponer un traje que vaya todo el rato como con ese filtro de censura, ¿no? También queremos que la gente que lo vista
se sienta a gusto y le guste su traje. Entonces aquí es donde empiezan a acortar un poco más la falda, y digo un poco porque, bueno, como pueden ver en las fotos, pues ninguna sube más allá de la rodilla. Pero aún así se aseguran de que, aunque lleven esas faldas un poco más cortas, debajo, de manera obligatoria, tendrán que llevar pololos y enaguas. Es más, los pololos originales, los que sí que vestían de manera real, son pololos abiertos. Si saben lo que es un pololo, es eso que se pone debajo de la enagua, que es como una especie de pantalón atado a la rodilla, y va abierto, pues como se pueden imaginar, para que sea una prenda práctica, ¿no? Aquí en este caso pues se va, como digo, a hacer la obligatoriedad de llevar ese pololo cerrado a la rodilla, pues para seguir con esa imagen de decencia. Aquí también pues se incluye otro concepto, que es el de uniforme. Todas las mujeres del mismo grupo van a ir casi siempre con el mismo traje. Pueden variar a lo mejor en colores, alguna prenda que sea un poquito más diferente, pero aquí sí que se establece mucho el tema de la uniformidad. Como digo, tiene que ir todo como pues muy masticado y todo en consonancia con lo que el régimen quiere que se trascienda, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final esto cala y llega hasta nuestros días. Actualmente estos trajes pues han llegado prácticamente no intactos, pero sí muy similares, y al final pues también forman parte de nuestra historia. No es algo malo, por supuesto, no quiero dejar que piensen que es algo malo, para nada, pero sí hay que intentar entender esa diferenciación. No tiene nada que ver la indumentaria con el traje regional, y hay que conocer el origen de estos trajes. Y este es el segundo objetivo de esta investigación: conocer los trajes regionales que actualmente existen aquí en Daimiel. Empezando por la Asociación Cultural Bolote, ellos siguen una misma trayectoria, como yo creo que la que hemos seguido todos los grupos. Empiezan con un traje de rayas, el traje típico, que es el que ven en la primera imagen en el año 83. Sigue esa misma tipología, una falda de rayas, un mandil de raso con puntillas, camisa negra también con puntillas, media de rayas. Pero aquí en este caso, según me comentaba Rosa, hablando con ella el día que quedamos, aquí ella, a nivel personal, sí que tiene esa intención de recuperar esa indumentaria, y ellos sí que van siguiendo una evolución, llegando hasta la imagen del 1999 que ven en la esquina, en el que ahí ya sí que ven un traje más inspirado en indumentaria tradicional, como la que veíamos en las primeras imágenes. Aún así, pues las imágenes que vemos en el centro también siguen teniendo esa influencia de trajes de coros y danzas de sección femenina. En el caso de la Asociación Cultural Tablas de Daimiel, pues de nuevo, ¿no?, seguimos viendo ese mismo recorrido. Año 1977 se funda este grupo, y tienen esos trajes de rayas que vemos, que además también es como muy típico, ¿no?, de ver en las niñas pequeñas cuando salen en las procesiones de San Isidro, de la Virgen. Y ese traje se mantiene. Ellos deciden añadir, por ejemplo, una toquilla de ganchillo como un sello más distintivo del grupo. Poco a poco pues también empiezan a crear trajes diferentes para salirse un poco de esa idea tan típica, ¿no?, del traje manchego de rayas, y crean ese traje que ven en el año 85 de colores. Y como ven también en la parte de abajo, otra vertiente que es un traje de lana. Me decía Belén también un día hablando con ella, que hacían las madres, ¿no? Al final aquí, igual que en el momento de sección femenina, esos trajes eran hechos por las propias mujeres que los vestían, de hecho las enseñaban a ello, pues aquí en este caso van a ser las madres de estas muchachas las que van a hacer estos trajes. Y en el caso de la Asociación Folclórica Virgen de las Cruces, pues estamos viendo de nuevo otra vez ese mismo recorrido, años 80, cuando se funda el grupo, falda de rayas, camisa blanca con corpiño. Aquí en este caso se empieza a hacer un poco más rico, digamos, el traje. Se decide añadir el mantón de pisto, que es también muy común. De hecho, por ejemplo, en Ciudad Real, el grupo de Ciudad Real también lo lleva. Y aquí llega otro
otro momento curioso y es la falda bordada. Esta falda bordada que venimos viendo en todos los ejemplos que hemos visto de trajes llama mucho la atención con respecto a las faldas que vemos en el siglo XIX. Y es que en el siglo XIX lo que ven son refajos que se ponían encima de las sayas. Las sayas va a ser la prenda intermedia entre la enagua y el pololo. En medio van a ir esas sayas que pueden llevar en algunos casos pues hasta 4 o 5 sayas, y esas sí que van a ser piezas mucho más ricas, más decoradas, van a ser piezas con más color, se van a poder bordar, pero hay que protegerlas, son piezas que no se pueden lavar todos los días. Entonces aparece esa figura del refajo, que va a ser una falda que se pone encima, de un tejido mucho más ligero, de un tejido también, como dirían las madres, mucho más sufrío, que se ensucia menos y que es más fácil de poder lavar para poder mantener limpio, y como digo, pues esas sayas se van a quedar debajo. Cuando sección femenina empieza a configurar ese traje regional, el refajo no interesa tanto, lo que interesa es lo que van a encontrar debajo, que son esas sayas, que es lo que ha perdurado hasta la actualidad. Y aquí, en el caso de la Asociación Folclórica Virgen de las Cruces, pues como digo, empiezan con una saya de rayas sin bordar, y poco a poco, cuando van teniendo la posibilidad, bordan esa saya. Aquí en este caso vemos dos trajes diferentes. Por un lado vemos el traje de gala o de fiesta, que es el que tenemos aquí en este lado, y por otro lado vemos el traje casero, que sería algo menos lujoso, digamos, ¿no? Como pueden ver en estas imágenes, aquí ya sí que vamos a poder ver un poquito más en detalle las piezas. Aún así, pues en el artículo como tal sí que se van a poder definir cada pieza y van a poder conocer un poquito más de cada una de las piezas de estos trajes. Por último, pues bueno, las conclusiones vienen a ser un poco similares a la introducción. Aquí creo que esta imagen define muy bien, resume muy bien de lo que venimos hablando. Por supuesto, espero que les haya quedado muy claro que la indumentaria y el traje regional no es lo mismo, si no, pues luego podemos seguir hablando y se lo vuelvo a explicar otra vez. Pero esta imagen pues nos ayuda a entender de nuevo esa diferencia, y la conclusión final que yo saco de este trabajo es que tanto valor tiene la indumentaria que ven en las señoritas de este lado, como lo tiene la indumentaria que vemos, los trajes regionales que vemos al otro lado. Al final forma parte de la historia de Daimiel, forma parte de las tradiciones y de la cultura. Es algo que tenemos que conservar. Si podemos entender el origen, pues mucho mejor, pero al final yo creo que lo más importante y la conclusión de este trabajo es entender el valor de este tipo de piezas y también el valor de este tipo de jornadas, de conferencias que ayudan a que estos trabajos de investigación se queden plasmados en un libro, y para el futuro, si alguien se mete a la locura en la que me he metido yo, pues tenga alguna referencia y alguna base de la que partir. Muchas gracias.